Amado, amado Señor, en este nuevo amanecer, que es una nueva esperanza para cada una de nosotras, nos presentamos delante de ti con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, en acción de gracias. Gracias, gracias por lo que ha significado esta temporada para cada una de nosotras. Gracias porque en medio de la adversidad, de cada situación por resolver, definitivamente estamos siendo nuestra mejor versión. Gracias por lo que tú tienes para nuestra vida, para nuestro corazón. Gracias porque a través de nosotros tú también vas a impartir vida donde nosotros nos encontramos. De una manera muy especial queremos despojar nuestra mente, nuestras emociones, aún nuestras propias necesidades y tal vez propósitos por el cual estamos orando por el corazón del hombre y queremos en este tiempo realmente hacer un alto, identificar esas verdaderas motivaciones y alinear esos propósitos conforme a tu voluntad. No se trata, Señor, solamente de querer hacer lo bueno, sino el poder identificar los tiempos, qué es lo que tú tienes para nosotras. Y Señor, ayúdanos a identificar si en algún momento hemos querido usurpar tu lugar, si hemos querido de alguna manera ponernos en primera instancia como los dioses, determinando qué se hace, cómo se hace, aún definiendo la expectativa, aún marcando el tiempo, aún teniendo un ojo crítico y señalador ante lo que está pasando con el hombre, aunque nuestras mismas acciones puedan estar reflejando de alguna manera desespero, angustia. Y por eso yo te invito, Señor, para que a cada una de nosotras en nuestro corazón hables tan profundamente en ese lenguaje que sabes que cada una entendemos para que nos podamos poner de acuerdo. Yo te invito, princesa, allí donde estás, que con toda la sinceridad puedas decirle al Señor, si en algún momento tú has querido inconsciente y aún puedes estarlo haciendo consciente ahora, usurpar su lugar, porque a veces, o sea, yo también he estado en el lado de allá, pueden llegar momentos en que uno dice, ¿hasta cuándo? Vuelve y se repite, yo ya lo habría hecho y de otra manera, no me parece justo. Entonces pueden llegar momentos en que literalmente de desespero, de angustia, y que en esos momentos nosotros empecemos como a tomar esa posición de Dios y que aún frente a nuestra oración y a la manera en cómo nos acercamos a Él, pues le estemos aún diciendo la receta, le estemos diciendo qué es lo que está pasando y le estemos dando un ultimátum a Dios. Entonces, ponte de acuerdo con Él si lo que estás viviendo tú en relación a ese hombre por el cual estás orando, has ejercido dominio, autoridad, aún legalidad, queriéndolo convencer de cambios, queriéndolo entrar en razón. Y definitivamente, princesas, las armas son espirituales y no son naturales. Entonces yo sé que el Espíritu Santo te va a mostrar. Tómate estos minuticos, dile al Señor cómo te has sentido. Y si ese es tu caso, ponte de acuerdo con el Señor, pídele perdón y Él sabe, Él conoce cada uno de nuestros movimientos, de nuestras acciones y pidámosle perdón porque hemos querido accionar a nuestra manera, dejándolo de actuar a Él como ese Dios soberano, porque a veces queremos que actúe en el hombre y no somos coherentes con lo que estamos haciendo nosotras y justificamos nuestras decisiones y acciones por las mismas circunstancias. Sé honesta con el Señor, llamemos a las cosas por su nombre. Y si sientes que literalmente se te están saliendo tantas cosas de control, expresa, exprésalo de la manera tranquila, tan honesta como puedas. Y si debes de pedir perdón, hazlo. Este es el tiempo.
Y si el Señor te está mostrando que la manera en que has procedido hacia ese hombre ha sido a través del señalamiento, del juicio, de la queja, de la crítica, independiente de las circunstancias, porque aquí no estamos poniendo en tela de juicio que sea verdad o no sea verdad, que ya estés en un momento de desespero, pero es un tema que cada vez nosotras nos debemos de hacer corresponsables de las formas, de las maneras en que nos comunicamos, en que nos damos a entender y en que somos voceras del amor de Jesús. Es ahí cuando en medio del caos, de la crisis y de la situación, es donde mostramos de qué estamos hechas, cuál es ese Jesús al cual estamos conociendo, del cual estamos de su mano. Porque muchas veces tú y yo, por tener un corazón herido, por no caminar realmente con una experiencia transformadora a través del perdón en Jesús, te puedes estar en una posición de señalamiento, de juicio y aún solamente con tu lenguaje no verbal o con palabras hirientes. ¿Cuántas veces de tus labios pueden salir palabras hirientes que pueden ser literalmente lápidas para los sueños de ese hombre, lápidas para ese esposo, donde lo minimices por su trabajo, por su forma de hacer, de pensar, por cumplir, por no cumplir, independiente de lo que esté pasando? Recuerda que de una misma boca no pueden salir palabras de bendición y palabras de maldición, que cada vez más se pueda cerrar esa brecha. Entonces ponte de acuerdo con el Señor, sí, y aquí no se trata de Él, que te desesperó, que volvió y la hizo, no se trata de lo que esté haciendo Él, se trata de ti. ¿Cómo estás recibiendo lo que sucede? ¿De qué estás hecha? ¿Cómo estás afrontando la situación? ¿Y qué papayas espirituales estás dando? Porque mientras más esa situación te descuaderne, mientras más esa situación te saque de casillas, ahí tú estás anunciando a las tinieblas que por esa situación es ahí donde el enemigo coge y hace contigo lo que quiera, porque por ahí es donde él se va a seguir metiendo con más gusto. Entonces ponte de acuerdo con el Señor, sin excusas. Yo tuve momentos en que en medio de la ira, literalmente yo a mi amor le daba puños como él es todo grandote. Y yo literalmente le gritaba cosas en su cara y del desespero que tenía. ¿Y hasta cuándo? Y bla, 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 bla. Pero eso en ningún momento generó ni construcción, ni restauración, ni sanidad, sino que por el contrario, muchos años al inicio de mi matrimonio todo lo que yo veía era negativo y obviamente movilizado por lo que yo estaba viviendo, pero la sabiduría en mi vida no estaba presente. Ja, salió Dios a entregar la sabiduría y yo había salido corriendo, no tenía ni pizca. Entonces todas mis reacciones y mis acciones lo que hacían era, por el contrario, generar más esclavitud de mi esposo. Entonces vamos a ponernos de acuerdo con el Señor. Pedir perdón es de valientes, pedir perdón es una muestra de amor al Señor, el arrepentirnos y dejarlo al ser Dios. Recuerda que en el pedir perdón decimos por qué perdonamos, a quién lo perdonamos. Invita a Jesús a ese perdón y vamos a quitarle toda autoridad a Satanás sobre tus pensamientos, sobre tu mente, sobre tu vida, sobre tu relación. Pídele al Espíritu Santo que siga hablando esas palabras de verdad, que te haga una mujer consciente, una mujer sensible, una mujer sabia, que reciba todo lo que hay alrededor, y aun que tenga que ver con el hombre y con toda circunstancia, que lo pueda recibir, pero ya en una posición de entendimiento y sabiduría espiritual. No se trata, mis princesas, de callar, no se trata de no poner límites, sino que se trata de abordar las situaciones con
los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos es la sabiduría, es la paciencia, es el amor, es identificar los tiempos, es poner límites, es discernir quién te está hablando, tu esposo, quién te está hablando, tu novio, tu jefe, o te está hablando el enemigo a través de él. Y cuando ya tú identificas realmente de quién es la voz y qué es lo que quiere hacer, tu posición ya es muy distinta porque para pelear se necesitan dos. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás mostrando, de la manera en cómo nos estás guiando esta mañana, con la importancia de hacer un alto en el camino e identificar los verdaderos propósitos que están en nuestro corazón. Y yo te clamo, Señor, que a través de lo que nos has entregado para hoy, literalmente te damos esa autorización, que desnudes nuestro corazón y que saques a la luz las verdaderas intenciones por las cuales estamos en este espacio, porque queremos hacer lo correcto, con la motivación correcta, con manos limpias delante de ti. Queremos ser esos odres limpios para que todo lo que tú viertas en nosotros, Señor, para que todo lo que tú quieras entregarnos, realmente podamos albergar, sostener ese amor tuyo que es suficiente, es abundante, pero necesitamos, Señor, tener odres, odres limpios y odres sanos que contengan tu amor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Princesas, muy buenos días. Gracias, gracias por determinarte y compartir esta mañana con nosotras. De verdad que ha sido muy especial lo que el Señor ha venido haciendo durante este mes y como también a través de las diferentes conexiones en diferido y nos damos cuenta que hay una palabra veraz, fundamentada en su palabra, que tiene vigencia siempre. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes, gracias por estar ahí en la brecha, porque sé que el Señor cuando actúa en nuestras vidas, recuerden, no se trata solamente de nosotras, sino de lo que Él empieza a impartir y a expandir en todo lo que está a nuestro alrededor. Quisiera inclusive que ustedes tengan la confianza porque el propósito de estos espacios en vivo es para que también si tienen casos puntuales, experiencias o situaciones puntuales que les estén sucediendo y que ustedes puedan ser también vulnerables, puedan levantar sus manitas, puedan preguntar, Paulis, estoy viviendo esto, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo actúo? Y que ten en cuenta que si tú lo hablas, pues este es nuestro lugar seguro, y que lo que tú hables y preguntes, tenlo por seguro que no solamente te va a edificar a ti, sino que también va a dar ruta, va a dar un paso para guiar a otra princesa, a otra mujer. Entonces, quiero compartirles algo muy especial de la palabra como inicio y el por qué era necesario hacer un alto en el camino. Y si sientes en tu corazón, puedes escribirlo y Cata nos lee la pregunta y de esa manera también guardar tu confidencialidad si así lo quieres hacer. Cuando yo le estaba preguntando al Señor, frente a lo que ha venido pasando y por qué con Cata ha sido muy lindo lo que el Señor está permitiendo hacer. Y gracias también por lo que le escriben a ella, por esas preguntas, por acercarse a su corazón. Y digo, wow, Señor, o sea, esto es algo que llevamos haciendo muchísimos años y para mí de verdad que es respuesta de oración porque es entender que ya voy unos pasos adelante, ver lo que Dios ha hecho de una manera sobrenatural en la vida de Cata y su esposo, toda la gloria es para el Señor y ver que estoy convencida que muchas de las que están acá también están caminando ya con pasos firmes y ténganlos por seguro que lo que el enemigo en algún momento ha querido traer para destrucción, cuando nosotros lo vivimos en el Señor, esas dificultades, retos, pruebas, se transforman en oportunidad de esperanza, esas cicatrices se hermosean
y ya son un mensaje contundente. Hay algo que me inquieta y a veces yo digo, Señor, ¿por qué cuando se ora por el corazón del hombre, a veces podemos sentir que princesas están dando vueltas, como vueltas y vueltas? Y que de pronto sienten cuando las escuchamos frente a lo que nos escriben o a lo que nos hablan en los audios o cuando tenemos la oportunidad de compartir en vivo, hay un discurso que es reiterativo, ¿cierto? Entonces, por eso el Señor me hablaba de este alto en el camino, porque a veces creemos que se trata de ellos, de los hombres, y la verdad se trata es de nosotros, de una manera sobrenatural. ¿Por qué se trata de ti y de mí? Porque si nosotros estamos alineados a la fuente, si nosotros tenemos esa relación con el Padre, yo voy a poder amarlo a Él para amarme a mí misma y ese amor que yo tengo y esa conexión desde mi posición como hija me va a permitir tener relaciones de bienestar y eso incluye la relación con el hombre. Tú me puedes decir, Paulis, es muy fácil decirlo, pero es que hay infidelidad, es muy fácil decirlo, pero es un tema que él no es proveedor, es muy fácil decirlo, pero hay algún tipo de abuso. O sea, aquí no se trata como de querer equiparar o de mirar cuál situación es más delicada o es más grave. Hay un principio y el principio parte de nosotros de la relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el único que está contigo 24/7. Tal vez desde una visión como mentora en sanidad o desde una amiga que te escucho, nosotros podemos tener una visión miope, sí, si lo miramos desde la naturaleza y desde un diagnóstico humano. Pero cuando invitamos al Espíritu Santo, Él nos revela la verdad de la historia y sobre eso Él nos da instrucción. Entonces, por eso quiero decirte que mira, y yo te invito para que en este tiempo, de una manera muy especial, y quiero dejarte una instrucción para que puedas desarrollar, y te lo voy a compartir a través de esta pizarra. Algo que me ha encantado en este tiempo implementar han sido los mapas mentales, porque es muy importante, mira, porque nos sirve a nosotras poder bajar toda esa información que tenemos en nuestra mente, a veces todas esas emociones que están como tan dispersas y el poder empezar como a positivar, e identificar realmente qué está pasando. Entonces, yo te voy a invitar para que tú durante esta semana tú puedas escribir precisamente como ese mapa mental, listo, donde tú a través de dibujos, de palabras, de siluetas, de imágenes, o sea, tú puedas, ay, a ver qué dice aquí, rayé. Permítame en un segundo, tú puedas colocar a Dios en el centro, ¿sí? Entonces puedas utilizar colores como lo quieras utilizar. Entonces, si yo coloco a Dios en el centro y si tú empiezas a rayar y tú dices, bueno, ¿cómo es esta relación con Dios? Resulta que tú vas a empezar, que tú coloques como palabras claves en esa relación con Dios. O sea, si realmente hay comunicación, o sea, que tú puedas hacer un balance, que tú con libertad puedas colocar el nombre de esa persona que te está inspirando a orar este tiempo. Vamos a colocar aquí el nombre de mi esposo, Julio. Listo. Que tú puedas entonces escribir qué es lo que está pasando con ese hombre. Listo. Que tú puedas decir, bueno, de las cosas que yo identifico son estas, ta. Las cosas que yo identifico buenas o que se ha avanzado son las siguientes. Entonces, que tú puedas empezar a hacer un balance, ¿cierto? Mental, o sea, ¿qué es lo que en tu mente, cuál es esa conversación diaria que tú estás manteniendo? Porque tú necesitas ser muy consciente, no estar en piloto automático y ser muy consciente
de esos pensamientos que en el día a día están literalmente generando conversaciones significativas contigo. Porque recuerda que lo que tú piensas, eso es lo que tú eres. Y vas a colocarte en un lado, porque no solamente se trata de ellos, recuerda que estamos hablando que nosotros hacemos arte y parte de todo esto. Entonces, en otro lado, voy a corregirlo. En otro lado vas a colocar tu nombre. Listo. O sea, un mapa mental es que tú a través de figuras, de colores, de dibujos, de línea, tú empieces a hacer como identificar esos puntos conectores y que tú también puedas ser muy corresponsable y tú digas, wow, señora, aquí yo estoy evidenciando que en mí está esto. O sea, listo, que en Julio hay un detonante en esta área y esto me afecta a mí de esta manera, pon el conector. Listo. O sea, yo tuve procesos con mi amor en cuanto a nuestro tema de intimidad. Eso es un tema chuleado ya, gracias a Dios. Antes era la administración del dinero. Eso es un tema que ya está también organizado, gracias a Dios. O sea, yo les cuento, es que eso ha sido un proceso de años, pero donde el Señor trabajó en mí de una manera significativa. O sea, para que se dieran cosas acá, yo tuve que hacer ajustes también en mi vida. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo quiero hacerles en este tiempo, chicas? Es que a través de ese mapa mental, ustedes a la situación que las está movilizando, agobiando, sacudiendo, ustedes esa situación la van a describir, la van a plasmar. Utilicen, yo utilizo pues unas hojas grandes y permítase y déjese inspirar por el Espíritu Santo. Es algo muy importante, no es solamente ese diagnóstico, sino que sobre eso usted le van a pedir al Señor, bueno, Señor, yo estoy identificando que aquí es un tema frente a que mi esposo literalmente, entonces él no está relacionado con Dios. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito entender yo para inspirarlo a él, para que él pueda llegar a ti realmente? Porque a veces creemos que con acciones religiosas o como si tuviéramos un niño, yo llevo al niño al jardín, entonces allá me lo acomodan y me lo organizan y luego vuelvo y lo recojo. O sea, chicas, el hecho, o sea, hoy por hoy el título de cristianos, el que vamos a una iglesia, o sea, nada de eso es suficiente. En la iglesia tenemos comunidades y tenemos personas que son huérfanas, personas que no han tenido realmente un encuentro personal con el Señor. No se trata de estar de cuerpo presente en una denominación, se trata que realmente ese hombre esté dando frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Esa paz, ese gozo, la manera como asume la situación, el que entienda su rol. Entonces a veces estamos haciendo oraciones, yo necesito que mi hombre vaya a la iglesia. Yo necesito que él se comprometa con el grupo de hombres y él lo puede estar haciendo, pero de una forma mecánica y por cumplirte. O sea, he conocido matrimonios que se han desbaratado de supuestamente hombres que aún llegan a la iglesia, pero es por agradar a la mujer. Ya se casan o logran lo que quieren y ya se desmorona porque realmente su motivación y su propósito en ningún momento era el correcto. No era conocer a Dios, sino el cumplir el estándar para que mi esposa me deje echar cantaleta y me deje estar diciendo. Entonces, por eso es que tú y yo necesitamos entender qué es lo que Dios necesita de nosotros. Y definitivamente, princesas, más que accionar en lo natural y más que estar señalando y más que estar determinando paso uno, paso dos, paso tres. Si tú vives una relación de intimidad con el Señor real, o sea, literalmente te digo que hasta tu aroma cambia y físico. El aroma donde tú estás, aún en tu hogar, se va a transformar porque tú lo que vas a expirar es el amor de Jesús. Entonces, ese hombre, ¿cómo no se va a enamorar? ¿Cómo no va a decir, yo quiero esa relación que yo veo que mi esposa tiene con Dios? ¿Cómo, ay, no vení, yo como soy de horrible y vos cómo reaccionás? O sea, tiene que haber un cambio. Y hay algo que está fundamentado en la palabra y me ha impactado muchísimo. A mí Génesis, o sea, es impresionante y con razón es que Génesis está en el inicio porque allí tenemos mucha instrucción y muchas pueden recordar lo que pasó en el diluvio
y ya lo hemos hablado inclusive en algunos momentos, qué pasó con Noé y el Señor dijo, era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Entonces, y él fue el único hombre justo de esa generación. Y por eso fue que el Señor estableció un pacto con él. Es tremendo. Mira lo que el Señor decía, todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y estarán en el arca tú y tus hijos, tu esposo y tus nueras. Eso tiene que ver con el diluvio. Estoy en Génesis 6 versos 9 en adelante. Entonces, y en el capítulo 7 el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Entonces, ¿qué sucede, mis princesas? Si tú dejas de tener la mirada en el hombre y te centras más en ti, y yo te hago una pregunta y para que escribas en ese mapa mental, o sea, escribe así esa palabra grande, justicia. O sea, ¿qué hay de esa mujer justa de esa generación? Y no se trata solamente de la relación con el hombre, es en todo, porque tú puedes tener una postura aparente buena con él y puedes ser una mujer injusta en los negocios, en la relación con tus hijos o en la relación con la autoridad. O sea, aquí no- tanto el hombre como la mujer llegamos a ser seres completos y no se trata de solamente estar revisándonos en cómo me comporto con el hombre. Ay, no, soy súper linda, súper tierna, súper paciente, pero me hablan por aquí, pego un grito. O sea, se trata de tú como mujer en integridad, en plenitud. O sea, la Paula que está al interior de la casa cuando se cierra la habitación y comparte con su esposo, es la misma Paula que está con Valentina cuando hay mucho que hacer y de pronto Vale no obedece o no reconoce o algo. ¿Cómo reacciona la Paula cuando hay cargas y cuando hay situaciones, cuando está en la calle, cuando va manejando? O sea, somos mujeres íntegras. Entonces, necesitamos saber, o sea, y aquí la pregunta es, yo no te estoy preguntando si él como hombre es un hombre justo, te estoy preguntando a ti como mujer si tú eres una mujer justa. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tú y yo somos justas, tú y yo vamos a recibir del Señor tres regalos impresionantes, un propósito, vamos a recibir instrucción y vamos a recibir provisión. Cuando era muy loco para ese tiempo y el Señor que le dijo a Noé, o sea, yo tengo que terminar con la humanidad, pero te he escogido a ti porque tú eres quien va, le dio ese propósito, tú vas a construir el arca. Esa arca tenía una asignación fundamental porque era preservar la humanidad y preservar la naturaleza porque él recibió instrucción para animales, ¿sí? Y adicional, o sea, él le dijo, esa es tu misión. Y todo eso fue directamente de Dios a Noé. Haz de cuenta que el arca es tu familia. El arca es lo que tiene que ver en la relación con ese hombre. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Le dio instrucción de medidas. Es que las medidas están acá depositadas en la Biblia y tremendo porque ya se identificó y hay estudios y tal vez tú has visto videos donde muestran cómo, en qué monte estaba que coincide con la dirección bíblica, con el señalamiento y con las medidas que se señalan en la palabra. Y adicional, le dijo, o sea, le dio ese propósito, le dio la provisión para construir. Y me quiero centrar en dos acciones. Si vamos en el capítulo 7 en el verso 16, o sea, ya le dio la instrucción, él construyó todo. Verso 15, capítulo 7. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. 16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. O sea, miren que toda acción que hizo Noé fue dirigida por Dios. Fue en una comunicación constante con el Señor. Por eso es que
si tú logras salir de lo que te está generando la situación con el hombre, el desespero, la angustia, el temor al futuro, no, este no va a cambiar, esto va a ser imposible, todo lo que nosotros solemos decir. Si tú logras salirte de la situación de la hora, y por eso es tan importante es pedirle al Señor esa visión de futuro, muéstrame ese hombre que yo tengo, ¿cómo lo ves tú? Y ayúdame a que mis acciones y mis palabras y lo que yo haga sea acercando a ese hombre más a esa visión de futuro que tú me estás dando. Y no es a mi duda, a lo que yo estoy viendo, o sea, que yo pueda ser coherente, que yo pueda seguir las instrucciones de Dios. Y mira, en el punto seguido, luego el Señor cerró la puerta del arca. O sea, Noé siguió la instrucción, pero hay acciones que solamente el Señor puede hacer. Las dimensiones del arca eran impresionantes, tenían varios pisos y Noé estaba cumpliendo su función. Fue el Señor quien intervino y cerró el arca. Esa puerta tenía que estar supremamente bien cerrada, porque calculen donde eso no hubiera sido así. Ahí es donde yo digo que ahí tuvo que haber una intervención divina. Porque si eso no hubiera quedado bien cerrado, ¿qué pasa con el diluvio? Se hubieran quedado huequitos, endijas, se hubiera filtrado el agua. ¿Qué hubiera pasado? El plan de Dios no se hubiera cumplido, no se hubiera podido dar. Entonces es ahí cuando nosotras en sabiduría y en paciencia, tú me dices, Cata, si te han hecho alguna pregunta o algo por el interno para identificar. eh, si Si yo estoy en esa común unión con el Señor, si yo estoy con el propósito correcto, si yo tengo la actitud correcta, yo voy a recibir de parte del Señor instrucción y Él te lo va a decir. Es ahí a que estás dispuesta, porque a veces uno quiere que todo venga ya. Y sabes qué es lo que pasa. El Señor quiere más que tú lo busques, no por ese milagro, para esa transformación de ese hombre, sino que tú te puedas acercar al Señor por lo que Dios significa para ti. Él te lo quiere dar y entregar todo. Él anhela como papá que tu corazón de hija se acerque a Él para que literalmente te deleites en Él. Ya todo lo demás es añadidura, inclusive la relación con este hombre. Eso va a ser una de las añadiduras. Si tú te deleitas en el Señor, si tú lo buscas con las intenciones correctas, si tú te pones de acuerdo con Él, si tú eres una mujer justa, tenlo por seguro que todo lo demás se da por añadidura. Entonces, tanto el Señor cerró la puerta del arca como en el capítulo 8 verso 15 también, fue entonces Dios le dijo a Noé. O sea, la instrucción estuvo antes y después. Noé tuvo que accionar y él accionó enviando aves, validando cómo es si ya había bajado el nivel del agua para poder salir. Cuando él ya lo validó, él quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Pero entonces, mire lo que dice en el capítulo, en el verso 15 del capítulo 8. Entonces Dios le dijo a Noé, verso 16, sal del arca junto a tus hijos, tu esposo y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Él es el que da la instrucción, sal. No, ella se había dado cuenta que todo estaba seco. Pero él no fue, digo, no, entonces ya me voy. No, es la instrucción del Señor. ¿Y eso qué implica dependencia? ¿Eso qué implica común unión con el Señor? ¿Eso qué implica que tú conozcas la voz? Porque si tú te acercas al Señor con desespero, con llanto, y te lo digo con todo el amor, al Señor no le conviene, no le conmueve tus lágrimas. Y a veces son lágrimas de cocodrilo, en el sentido que podemos estar repitiendo.
repitiendo y repitiendo y repitiendo situaciones, cumpliendo ciclos. O sea, ¿llegamos a Él con un verdadero arrepentimiento o estamos como niñas pataletudas en remordimiento y no estamos accionando? O sea, para que tú logres ser esa mujer de influencia que transforme el ambiente donde tú te encuentras, el principal cambio tiene que ver de ti, tiene que partir en ti. Si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no hay un estilo de vida distinto, si no hay una manera de pensar distinta, si no hay una manera de hablar distinta, si la manera como tú afrontas las situaciones sigue siendo bajo la queja, bajo el enojo, bajo los gritos, quiero decirte con todo el amor que por más que tú sigas orando por el corazón del hombre, no hay ninguna coherencia y no hay ninguna validez espiritual porque lo que tú estás manifestando está distando de lo que el Señor quiere. Y porque a veces queremos que el hombre haga lo que ni siquiera tú has aplicado. Tú quieres que el hombre tenga fe, que tenga disciplinas espirituales y tú cómo lo estás haciendo. Él le tiene que dar respuesta, él le tiene que dar respuesta al Señor y tú te tienes que responsabilizar. Entonces, cuando tú lo haces con amor, cuando tú avanzas en la dirección del Señor, o sea, chicas, les digo que todo lo demás se empieza a dar, eso es un efecto dominó, porque el amor por el Señor es tan real, porque lo que el Señor te dice es tan real, que aún te anticipa, te muestra a través de sueños, de visiones, te lo digo, yo lo viví, a mí el Señor me abría correos. El Señor permitía que entraran llamadas que eran equivocadas. O sea, eran unas cosas sobrenaturales. Y cuando yo me puse, o sea, en esa línea y en esa brecha, pero en mi relación con el Señor, y le entregué lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que a mí me dolía, lo que a mí me molestaba, lo que yo no entendía en relación con mi esposo, fue impresionante porque la paz que el Señor me dio, la sabiduría, el gozo que el Señor me dio y ver que lo que yo intenté en años, el Señor lo empezó a organizar en días, en meses. Y los cambios de julio fueron sobrenaturales. ¿Y por qué? Porque directamente Dios se manifestó en el corazón de Julio y porque y directamente fue Dios que le dio la orden a Julio. Muchas veces yo a él le decía, y no me parece, y ya te vas a dar cuenta, y eso no te va a salir. Y yo te lo dije, claro, y sucedía, pues claro, con esa sentencia te lo dije. Pero eso hacía que Julio aprendiera, tomara decisiones o fuera precavido. No, eso al contrario, le generaba heridas y fruto de toda esa situación volvía y se repetía el ciclo. Pero cuando era la voz de Dios, cuando era la autoridad de Dios, cuando era la revelación de Dios, eso generaba qué transformación. Y eso nos evita a nosotras un desgaste impresionante, nos evita arrugas y permite que nosotras, definitivamente, como dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. Porque uno dice, ay, no, está en su proceso, Señor, gracias porque tú me lo mostraste, tú me capacitas y me habilitas, pero avanzo firme en lo que tú me estás diciendo. Entonces, mis princesas bellas, ¿por qué precisamente el Señor me decía un alto en el camino? Es para que a través de este ejercicio que yo te propongo, puedas identificar cuáles son las verdaderas motivaciones, que a través de esas motivaciones seas lo más honesta y sincera posible contigo mismo y con Dios, y que esa palabra justa, que tú digas, a ver, Señor, si estoy siendo esa mujer justa a esta generación y que puedas identificar cuáles son esas alertas en rojo, qué está pasando en tu vida, qué está pasando en tus pensamientos, qué está pasando en tus decisiones, que te están robando esa justicia en tu vida, pero no es solo para que se quede en un diagnóstico, sino para que empieces a ser intencional. A tomar acciones, a hacer las correcciones, en primer lugar en arrepentimiento con el Señor, que te pongas de acuerdo con Él. En segunda instancia, decir, ok, Señor, entonces un día a la vez, si yo no he sido honesta en los negocios, si no estoy cobrando lo que es,
si estoy debiendo y me llaman y no contesto, si estoy siendo gritona y enojona con mis hijos, porque cuántas veces lo que nosotros vivimos con la pareja, si nosotros no lo manejamos, hay alguien que literalmente lleva las consecuencias. Entonces, que tú puedas ser consciente, porque todo lo que tú eres, esa esencia, todo eso que tú tienes aquí en ebullición, y por lo general cuando hay inconformidad en la relación con el hombre, esto empieza a tener coletazos hacia afuera. Señor, de una manera muy especial, yo te clamo que lo que está escrito en tu palabra y lo que tú me entregaste para compartir en la madrugada de hoy, en este nuevo amanecer, pueda quedar tan tatuado en el corazón de cada una de nosotras para acercarnos a ti de una manera genuina, de una manera honesta. Y Señor, gracias porque tú también nos ubicas en los verdaderos propósitos y en los cómo. Y gracias porque a veces hay tantas preguntas en los cómo hago, entonces qué hago, entonces qué digo, entonces será que no más. Entonces, Señor, definitivamente tú tienes ya la respuesta personalizada a cada una y hay solo que accionar algo, intimidad contigo. Y en esa intimidad contigo, cada una de nosotras vamos a tener esos cómo claros, contantes y sonantes aplicados en el aquí y en el ahora. Porque el Dios de Noé, el Dios del diluvio, el Dios que tomó decisiones, el Dios que cerró la puerta del arca y el Dios que dio la instrucción para salir, ese mismo Dios es el vigente, el que está vigente para hoy y por eso, Señor, gracias, gracias por lo que tú estás hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi Cata Bella. Mi Pauli, tenemos una pregunta. ¿Tú la puedes leer o te la leo? Pues está en el chat de acá de Telegram, de Zoom. Ajá. Si quieres, léeme la princesa. Dice, Pastora, bendiciones. Qué bonito entender que es una mujer sabia. Significado de eso le pregunto a Dios. No sé cómo, no como concepto, sino cómo llevarlo a la práctica. Paz, que es una mujer sabia. Princesa, es que en la palabra de Dios el Señor nos dice, la mujer sabia edifica la casa, la necia la destruye. Es que la sabe y vemos que hay todo, hay un apartado que nos habla de la mujer sabia, o sea, que haya gracia, que, o sea, nos compara con las piedras preciosas, o sea, esa sabiduría, amor, es un fruto también del Espíritu Santo y eso es igual a relacionamiento. Porque esa mujer sabia, en un momento dado, yo tuve una situación, les estoy hablando de los comienzos, y mi amor, por situaciones que nosotros vivíamos relacionales y de intimidad, habían situaciones muy fuertes y mi amor era docente universitario. Y resulta que literal, yo le decía, Señor, hay algo que a mí no me cuadra, hay algo que no me cuadra. Yo le dije, Señor, muéstrame. Y por eso lo que yo les digo a ustedes, esos son los testimonios. Eso fue lo que yo viví. Y literal, o sea, mi amor y yo siempre hemos compartido claves, cuentas, todo. Y yo entré para algo y él no se encontraba en la ciudad. Y literal, pero fácil, se me abrió el correo. Y ahí yo vi que él tenía una conversación con una estudiante, pero por la respuesta de la estudiante yo decía, no, esto no está bien, la manera de expresión y todo. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo reacciono? Lloré, me dio tristeza. Yo dije, gracias Señor, duele, pero me doy cuenta de esto. ¿Qué hago con esta información? O sea, yo decía, Señor, yo necesito que mi amor, que Julio pueda entender. Y porque nosotros veníamos, yo recuerdo, yo estaba en la universidad, entonces tú, por ejemplo, en ese momento, cuando yo conocí a Julio con los amigos de la universidad y gordo, amor, no sé qué, pues el trato que yo tenía. Y por su parte, Julio con todas las mujeres, el beso, el pico, no sé qué, el pico en la frente y todo, Entonces fue un proceso de nosotros cuando ya iniciamos la relación, como en decir, no, o sea, nada de eso está bien, porque es que ya hay una persona que, o sea, que esa palabra de afecto es para esa persona. Entonces, sabía que veníamos como en ese proceso, ya estábamos casados.
Y yo le dije, Señor, o sea, siempre algo que, y eso fue en el espíritu, yo le decía, Señor, ¿cómo me hago entender? Tú conoces a Julio César Rojas. ¿Cómo le hablo yo que él pueda entender lo que esto significa? Porque es que esto hay que cortarlo de raíz. Y yo sí decía, y yo no voy a estar pues como una vigilante en la universidad con quién hablo y con quién no hablo. Yo le dije, si tú me estás mostrando esto, señora, que hay que hacer algo. Y yo lo primero que hice fue en oración, y yo no había pasado ningún proceso de sanidad con este tema, ni lo que el Señor me ha entregado en este tiempo, pero fui guiada por el Espíritu, y yo lo que hice, yo, Señor, yo tengo la 10 por mi matrimonio, y si esto sale a la luz, porque es eso, cuando nosotros oramos que salga a la luz es para que salga lo podrido. Pero si sale lo podrido es para yo salir corriendo y para acribillar, no hago nada. Es para decir, bueno, se está mostrando este boquete, se está mostrando esta herida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, él llegaba de un evento, decía, o le miento la madre y verga. Y yo recuerdo que yo tuve una conversación significativa con él y el Señor me llevó a que yo le hablara de algo que a mí me pasó en la universidad, porque yo me enamoré de un profesor que casi me cae, me acaba. Y en ese proceso yo le dije, yo imprimí el comunicado y yo le dije, amor, ve, yo quiero contarte algo. Y yo nunca le había contado eso a él. Pero eso fue guiada por el Señor. Eso no, yo qué me voy a poner con todo eso. Entonces, tanto fue que yo, o sea, yo le hablé tanto de mi corazón y yo le dije, amor, imagínate que me pasó esto, yo ya estaba, para mí, ese profesor me validó muchísimo, me sentía súper segura, me sentía en la más tesa por todo lo que él me decía, porque yo lo admiraba, porque ya era mayor, porque era un súper teso aquí, un ejecutivo y eso me empezó a calar. Y entonces tanto fue que él me dijo, ay, pero ¿por qué me estás hablando de eso? Es que ese man volvió que, pues porque yo, pues, le fue la manera como yo le expresé. Y yo le dije, no, sino que yo quiero decirte que yo estaba en la posición de estudiante y yo sé lo que significa uno enamorarse de un profesor y yo quiero que tú me digas qué significa este comunicado y esta conversación. Ay, ese hombre se puso pálido. O sea, ese hombre quedó sin argumento. O sea, porque en esa conversación que él tuvo, la chica le decía como me hiciste sonrojar. O sea, pues si yo como estudiante yo me sonrojo y yo dije, no, o sea, es que este tono de conversación ya está cambiando. Entonces, yo ponerlo en una situación espejo frente a lo que yo viví, a él lo hizo caer en cuenta de todo esto, que inclusive después me llevó a la universidad y él me presentó como su esposa y yo estuve cerca a esa chica. Y ya, o sea, eso fue algo tan de Dios lo que pasó, que literalmente ustedes creen que yo quedé con angustia, con susto, ay, entonces yo ya voy a seguir revisando celular, correos, no. Entonces dije, esto se mocha de raíz. Entonces, eso es, o sea, la mujer sabia es la que no reacciona desde las emociones, sino la que puede tomarse una pausa, expresar sus emociones donde la debe de expresar en el Señor, porque yo lloré, yo me sentí defraudada, o sea, yo decía, quién sabe, entonces claro, llega a la mente la loca de la casa, ¿qué más pasó? El con quién más está hablando, qué está sucediendo, entonces este pues es un coqueto en la universidad, entonces qué es lo que está pasando. Entonces todo eso llega. La mujer sabe la que llega y le presenta al Señor la situación y la que dice, ok, Señor, esto está pasando, ¿cómo lo vamos a solucionar? Y para solucionarlo, tú primero debes de estar bien, con un corazón perdonador, no perdiendo tu posición, porque en ningún momento ni con escena, yo, es que yo sé quién soy yo, quién es Paula, el que está entregando en la relación. Y porque siempre yo le decía, Señor, así como sé que tú amas a mi esposo y yo sé que tú eres el papá de Julio, yo sé que tú eres mi papá y yo vengo en esos momentos como papá porque tú eres el suegro de él. Yo le dije, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero pues literalmente a Julio no le dejes caer ni media. Y fue un proceso que eso fue supremamente rápido y siempre por eso les digo, lo que esté flojo que se caiga. O sea, esa sabiduría eso no es que se unte, eso es un ejercicio de práctica, 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 de estar en manos, que tú puedas identificar es que en manos del Señor es donde yo estoy mejor y que independiente de lo que pase a tu alrededor, tú puedas decir, Señor, yo no pierdo de vista mi posición de hija, yo no pierdo mi vista mi posición de heredera,
yo no pierdo de vista mi posición de reina, yo no pierdo de vista lo que yo ya he ganado contigo. Y cuando uno es una mujer segura en el Señor, esa seguridad se huele, o sea, se siente. Entonces ya cuando uno habla, uno no habla ni desde la cantaleta, ni desde el juicio, sino desde una autoridad espiritual. Y por eso tu voz ya es tenida en cuenta, mi Cata. Y Pauli, y respecto al ejercicio, cuando hablamos de una mujer justa o del ejemplo que hoy recibimos, pues como ayudar a las chicas a identificar, a mí me llegan como dos cosas, pues bueno, uno, como la misma pregunta, eso es una mujer sabia. Ahora, listo, ¿qué sería una mujer justa? Es un ejemplo práctico y orando en el nombre de Jesús, que no venga la religiosidad del que es que yo Ujú. leo, es que yo hago, es que yo todo lo hago súper bien, es que yo bueno, no sé, cumplo con muchas cosas, yo no grito, ¿cierto? Entonces que de pronto el checklist cree muy cargado en una mujer que hace todo muy bien y un hombre que de pronto está en pañales en muchas cosas. Entonces como que no entre de pronto esa confirmación de ese justo y entendiendo también el papel de Jesús ahí que vuelve entre la relación, yo creo, con el Señor, de que Él es el Mm. quien nos justifica, ¿cierto? Y que Él es el que nos hace justas. Entonces, como de manera práctica, como el ejemplo, es el concepto de justa que cada una puede leer en intimidad con el Señor para no caernos de pronto en religiosidad y que eso Ujú. mismo sea un engaño para nuestro corazón de vernos en un nivel mucho más De que en estima. estándar exacto frente al proceso del hombre. ¿Qué tip hay o qué nos puedes dar como para Hay entender lo que tú algo. quieres hablar sobre mujer justa? Ajá, hay hombre o mujer justo, o sea, la intencionalidad es que seamos esa familia justa, seamos esa pareja justa, o sea, que tanto hombres y mujeres seamos justos, llevando precisamente el ejemplo que nos da Dios y cómo para él era tan importante nuestra justicia. Si uno desglosa esa palabra justicia, o sea, ¿qué significa balanza? ¿Qué significa equilibrio? Y yo les invito a que puedan buscar en el diccionario como la definición de la palabra justicia. Hay algo, o sea, se hace lo correcto, ¿cierto? Ayer nada menos tenía una mentoría con una princesa y era muy fuerte porque era tomar una decisión empresarial y tenía que ver con la verdad. Y aparentemente era algo supremamente sencillo, pero había que modificar unas fechas para unos temas que se tenían que hacer, pero ella misma me decía, Paula, si yo modifico esas fechas, yo ya estoy diciendo una mentira. Entonces, en la palabra justicia es entender que no es para que tú hagas la lista de chequeo tuya y ya seas tú la mujer súper justa y veas a tu esposo como, "Ay", sino que tú puedes decir, Señor, frente a lo que tú me estás pidiendo a mí, porque cada una de nosotras tenemos una esencia, tenemos una historia, tenemos una profesión o un área donde nos desenvolvemos. Y tú me puedes decir, ay, Paula, para mí es más complicado ser justa porque es que yo estoy en un medio muy complicado. Pero es precisamente, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que yo necesito? Y por eso les hablaba de temas coquitos en la relación con nuestros hijos, o sea, algo tan sencillo. Yo espero algo de mi esposo y la pregunta es, ¿tú eso lo estás haciendo? Porque a veces uno la demanda es para allá, pero si tú miras con el espejo retrovisor, estamos a kilómetros de distancia igual que ellos. Entonces yo estoy esperando unos resultados en ellos, pues no es justo. ¿Por qué? Porque pues tú estás dando el ejemplo. Entonces, más que tú tengas una lista de chequeo, es en esa oración que tú le digas, Espíritu Santo, muéstrame esa justicia, cómo debe ser revelada en mí, qué es lo que esperas de mí. Recuerden que la palabra de Dios es una, es viva y eficaz. La palabra de Dios no se devuelve vacía y que en la palabra de Dios nosotros tenemos todo un manual de vida. O sea, el Señor ahí te habla, ahí tenemos unos mandamientos, no matar, no mentir, honrar a papá y a mamá. Entonces, que aún esas pequeñas situaciones que están escondidas y que nos están llevando a no practicar la justicia, y practicar la justicia tiene que ver con hablar de la verdad, con pagar lo correcto,
con responder tu palabra, con cumplir tus compromisos. Es que tiene, mire que la palabra justicia está muy acompañada de que, de lo correcto, de la verdad, de lo que es adecuado, de lo que honra a Dios. Por eso siempre les digo, si tú tienes que tomar una decisión, si tú estás en una conversación y si tú sientes que tienes que esconderte o que tienes que o que esto no se den cuenta, alerta, es una alerta roja. Que todo lo que tú pienses, todo lo que tú pienses es como si tú lo estuvieras hablando a voz alta, que todo lo que tú hagas es como si tú tuvieras el público en el escenario en un teatro viéndote. O sea, si tú puedes actuar con tranquilidad y hablar con tranquilidad algo sin necesidad de esconder absolutamente nada, es porque tú estás haciendo lo correcto en el momento correcto y eso es obrar con justicia. Entonces no es para que te llenes como con una carga de una lista de chequeos, sino decir, Señor, aquí hay una palabra, aquí hay algo clave y cómo la justicia se debe revelar en mi vida, porque es que yo quiero recibir instrucción, porque es que muchas de ustedes llegan precisamente cómo lo hago, qué hago, hasta dónde hago, hasta dónde aguanto. Y entonces aquí, ¿qué hago? Y entonces, ¿cómo asumo esta situación? Y nuestra misión es poderte entrenar y que puedas entender dónde está la fuente de esas respuestas y dónde va a estar la fuente, escuchando la voz realmente de Dios. Y eso de que va a depender de intimidad. Pero tú puedes tener intimidad y si tú estás dando vueltas y vueltas y vueltas en la misma situación, por eso aquí te estamos dando una clave. Hay algo en el corazón que entonces no es justo, que no tiene olor fragante, que no es adecuado y que puede estar interfiriendo en que recibas esa dirección de Dios tan audiblemente como Noé la recibió, con la misión, con el propósito, con la provisión que le di y que él accionó. Es que, chicas, en este tema de la relación con el hombre, yo les digo, esto es un arte en el sentido, y esto es sobrenatural. O sea, literalmente el Señor te va a mostrar cuándo agarrar, cuándo soltar, o sea, cuándo dejarlo a él obrar. Es que él fue el que cerró la puerta del arca. Y muchas veces nosotros queremos estar cerrando las puertas o estar interfiriendo en lo que Dios tiene que hacer. Y porque recuerden, y yo siempre se los digo, o ustedes tienen una situación y saben que su hombre está en proceso, o se pone la 10 por la situación o suelta. Y eso que cuando tú estás en una relación de matrimonio, la invitación es que tú te pongas la 10 completamente por esa restauración. Entonces, mi carta resumiendo es precisamente en ese mapa mental vas a pedirle al Señor sobre esa palabra de justicia, que a través de su palabra te hable, que te dé una palabra rema sobre esto, que sea como esto igual. Esto igual en oración con este hombre, que te muestre el cómo accionar y que tú puedas hacer los correctivos que te corresponden a ti. Es decir, qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que debes de menguar y que si tú en estos momentos estás identificando que fruto de lo que hay en ti, en tu corazón, en tus emociones, hay cosas que tú estás herida y que tú tienes una maleta del pasado todavía sin resolver, que te puedas acercar y que sea la oportunidad, Cata, para invitarlas. En el mes de marzo vamos a iniciar el proceso de acompañamiento a través de Modo Esperanza y las conexiones son los miércoles de 8 a 9 y media de la noche. Vamos a iniciar un proceso que se llama Amanecer. Es un proceso precioso de 8 conexiones, son 2 meses. Es virtual, es gratuito, es por esta misma plataforma. Y precisamente a través de ese proceso Amanecer, lo que queremos es ayudarte a que puedas identificar cuál es tu verdadera situación, que abraces tu realidad. Abrazar la realidad no es conformismo, sino decir, entiendo que esta es mi situación. Luego que puedas precisamente identificar las raíces de esa historia, que puedas dar el paso para sanar tu corazón, que puedas liberar tu futuro,
que puedas en todo el proceso que queremos acompañarte. La intencionalidad es derribar todo aquello espiritual que te está robando la posibilidad de estar en esa posición como hija de Dios. Porque hasta que tú no tengas esa posición, o sea, hasta si tu odre sigue roto, si tu odre no contiene el amor de Jesús, tú vas a estar demandando de ese hombre cosas que él ni siquiera puede darte porque él también tiene su maleta, su equipaje, su odre roto. Entonces necesitamos, y que esos son los cómo, llevarte precisamente a que puedas romper todo aquello que te impide relacionarte realmente con el Señor, recibir su amor, cancelar toda orfandad en ti, y la intencionalidad es que todo este espíritu de desamor que se hace presente en nuestras vidas y que es un autosabotaje en todo lo que hacemos, sea evidenciado y cancelado en el nombre de Jesús a través de los diferentes talleres. Los talleres son preciosos, ya estos talleres se han realizado, pero lo que le pedíamos al Señor era el énfasis y el enfoque para este tiempo. Y precisamente, o sea, todo lo que está pasando en nuestra mente, en nuestras emociones, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, el primer momento va a ser la introducción, el contarles el cómo lo vamos a hacer, el que tengas el encuadre. Iniciamos el primer miércoles del próximo mes. Luego es abrazando mi realidad, reconociendo mis raíces, sanando mi corazón, liberando mi futuro, cuidado consciente y legado de vida. Y luego tenemos una sesión de cierre porque es muy importante mostrarles el camino a seguir. Entonces recuerden que esos espacios, tanto de moda esperanza como oración del corazón del hombre, están conectados. Entonces tal vez tú entraste aquí por tu situación puntual con el hombre, pero te estás dando cuenta que tienes una visión todavía empañada por dolores, por heridas, entonces tú necesitas sanar. Por eso yo te hablo, esto se trata de ti. Y con esa sanidad, tú vas a, o sea, el panorama se te abre de una manera impresionante. Entonces, mi carta sería eso y que recuerden que por eso lo que nosotros en este tiempo es poderles mostrar un camino, los cómo, el cómo aplicarlo en el aquí y en la ahora, pero todo también depende de tu relación. Recuerden, por eso queremos ser muy intencionales. Si tú tienes una situación puntual con tu esposo, si tú identificas que él necesita apoyo y ayuda, pues esa es la asignación de mi amor. Y en unidad nosotros estamos orando, estamos trabajando, diseñando experiencias para el hombre. Algunos ya han realizado algunas experiencias. Recuerden, princesas, que esto no es como que yo llevo a un niño al jardín. Ah, no, entonces mi esposo hizo seres y ya salió transformado. No. O sea, cada una de esas experiencias tienen un propósito y el Señor va obrando, pero siempre va a depender del factor humano, del hombre, determinarse en aplicar, en incorporar, y así como yo les insisto a ustedes en su relación de intimidad con el Señor, eso hace mi esposo con los hombres. ¿Por qué? Y que tengan ustedes paciencia y tengan en cuenta algo. A veces los hombres viven la experiencia de aventura y a veces lo toman como como si fuera un escudo y se tiene que empezar a desbaratar, porque recuerden, es un hombre de 30 40 años que ha vivido su vida con un pensamiento, con decisiones, de una manera equivocada. Entonces, romper todos esos estigmas, eso no es fácil con el hombre. Entonces ahí precisamente, si tú sabes que ese hombre está en un proceso, tú vas a ser esa mujer sabia que no vas a tomar las cosas personales y vas a poder ayudar y acelerar los tiempos con la actitud correcta, y que recuerda que siempre puedas pedir ayuda. Entonces, por eso les compartimos y la idea es que todos los jueves en el chat del grupo les vamos a compartir entonces como información de valor que tenga que ver con nuestras próximas experiencias, tanto de mujeres como para los hombres. Entonces, por ejemplo, lo que se viene forjado por el Padre es algo muy especial. Es todo el proceso de acompañamiento para el hombre, para rescatar su corazón, para que si ya vivió las experiencias de campo, venga y aterrice. Si no ha vivido experiencias de campo, esta puede ser su primera experiencia. Entonces ahí les compartimos en el enlace anterior
pues la semana pasada Cata les compartió porque viene forjado por el Padre virtual y presencial. La intencionalidad de estos espacios es que como todo lo que el Señor ha removido a través de las experiencias, el hombre venga a aterrizarlas si ya las vivió. Y si no las ha vivido, que sea el punto de partida para iniciar su propio viaje y travesía hacia la sanidad. Chicas, el hombre es muy diferente a nosotros, el hombre asume muy distinto a nosotros, el compromiso, o sea, es muy diferente. Y si el hombre ha estado en una posición de machismo, de yo mando, así mande mal, o sea, hay muchas características que debemos de tener en cuenta. Entonces, la invitación es que fortalezcas tu fe, que esto es esperanza contra esperanza, que seas consciente de tus palabras, que independiente del oscuro que tú estés viendo, pero si tú empiezas a declarar vida sobre tu esposo, si tú le pides al Señor que te dé una palabra para este tiempo y que te muestre cómo ser ese instrumento del amor de Dios para lo que está sucediendo en la relación con el esposo o en lo que está sucediendo en el tema personal. Entonces saben que con todo el amor para ustedes, vamos a activar este año Princesas Guerreras. Viene recargado con cosas súper lindas y muy profundas, porque queremos que Princesas Guerreras realmente sea esa experiencia que te equipe a ti a identificar y a reconocer la voz y que puedas apropiarte de las armas espirituales para poder identificar quién es realmente tu enemigo y cómo actuar en el campo de batalla. O sea, que no sea una experiencia simplemente, sino, y eso nosotros lo hemos venido trabajando, pero necesitamos ser muy intencionalmente en que, o sea, llega una mujer que vive princesas guerreras y qué pasa con esa mujer después de que vive princesas guerreras. Entonces les vamos a estar dando información de la próxima experiencia para que tú puedas vivirla, para que nos vamos a la montaña con el Señor, a decirle, Señor, aquí estoy y necesito que tú me equipes con las verdaderas armas espirituales. Porque, Prince, si nosotros esto lo vimos en la natural, nos desgastamos, nos arrugamos, nos enfermamos y no se trata de eso. Hay una familia, hay unos hijos, hay una visión de futuro, tienes una profesión, tu vida cuenta y mientras más nos quedemos así enganchados en la situación que esté pasando con nuestro esposo, el enemigo lo sabe y vea, por ahí nos coge y empieza es una espiral miedosa y entonces uno cree que ya y ya llega la otra y cree que ya, no, no, no. Entonces por eso en esa mujer sabia, saber cuándo tomar, saber cuándo soltar. Ay, Señor, tú estás trabajando con él, yo como que no veo nada, pero listo, Señor, hágale que yo sigo avanzando. Lo bendigo, hago lo correcto, no estoy en discusión, estoy en este tiempo, pero sigo avanzando la meta. ¿Alguna otra pregunta, Y mi mi Pauli, Cata? ahí también es importante, pues como todo eso, también las emociones, ¿cierto? Porque a Ajá. veces entonces ya no está la contienda o eso, pero estoy triste, estoy desánimo y creo que lo último y que puede ser un termostato también es identificar cómo estoy, porque pues en Cristo Jesús estamos en Él, como lo que tú decías, el gozo, la paz, los frutos del Espíritu se experimentan. Entonces creo que eso también puede ser un termostato, mis emociones, o sea, cómo estoy. Pues es normal que te dé tristeza, que llores, pero tiene que ser gestionada y a la luz del Espíritu Santo transformada. Para mí el ejercicio es claro, chicas, y es que sondemos nuestro corazón, como diría Pauli, en ese tema de la justicia. Es más, no el checklist de lo que hacemos y no hacemos, sino con qué corazón. Y incluso podemos estar haciendo cosas aparentemente bien, Ujú, pero que el Espíritu Santo sea revelándoles y revelándonos con qué corazón estamos haciendo las cosas, sin con comparación, si creyendo que nosotros somos las que estamos haciendo y no es Dios a través de nosotros, bueno, y tantas cosas que el Señor puede revelar, pero oramos en el nombre poderoso de Jesús que sea para que en esta misma semana el Señor revele en que no hay justicia, para que ujú, lo erradiquemos y para que en nuestra próxima conexión y nosotras vamos a estar atentas con nuestro equipo intercesor por cada corazón que estuvo acá conectado, en que el Señor revele eso, Pablo, y para que
para que Claro. ellas puedan recibir instrucción. Y yo creo que es como Ujú. un ejercicio con promesa, que el Señor Amén. revela, nos Ujú. va a dar ese tema en el que no estamos siendo justas o con el corazón correcto. Cada una va a tener una revelación específica porque cada una es un mundo, un universo único. Y a partir de ahí, de que accionemos en perdón, en arrepentimiento, lo que el Señor muestre, erradicarlo en nuestro corazón y ahí va a venir la instrucción. Entonces ahí vamos a saber los cómo y ya lo que sigue es ser obediente, ¿cierto? Porque Ujú. también veo que a veces el Señor también revela como hemos estado haciendo cosas que aparentemente son buenas, pero que el Señor no nos ha mandado a hacer, o porque no es el momento, porque no es sabio, o porque hacemos algo bonito, pero que detona una herida Ujú. en el hombre que ni siquiera sabemos, pero el Señor sí sabe, el Espíritu Santo sí sabe, y por eso Él es el que dice cuándo, cómo y dónde. Entonces, bueno, yo anhelo en el nombre de Jesús que cada una de las niñas que estamos acá, el Señor nos dé esa instrucción precisa como en el arca, y yo creo que es así porque es el mismo Dios. Entonces, esa es la tarea y es la oración, es la promesa. Mi Pablo, creo que queda súper claro. Mil Amén, gracias. amén y amén. Amén. Gracias, princesas bellas. Igual anhelamos verlas en las conexiones de Modo Esperanza. Ya tienen el teléfono, el contacto interno. Si tú no haces parte de la comunidad Modo Esperanza, si quieres hacer parte de estos talleres por tu vida, por tu sanidad, y se va a ser el mejor regalo. O sea, si tú estás bien, tenlo por seguro, va a ser el mejor regalo para ese hombre. Comunícate allí a la línea y te damos toda la información para que te puedas unir al grupo. Si tú sientes que estos grupos y talleres que va a realizar mi esposo, que inician precisamente en marzo, puede ser respuesta a tu esposo, como Cata nos orientó, primero en oración. Pídele al Señor que te muestre el momento y que tú puedas hacer esa invitación, ¿cierto? Y si en algún momento tú identificas que puedes patrocinar a un hombre, porque hay muchos hombres, hay hombres muy dispuestos que no tienen esposas que están orando por ellos y que están en situaciones difíciles, y si tú identificas que puedes hacer una donación y un aporte de un cupo, de medio cupo, para que un hombre pueda vivir esta experiencia, también comunícate con el interno y te damos los datos para que puedas realizar tu aporte y de esta manera poder bendecir a un hombre para su proceso. Entonces, familia bella, gracias, gracias por estar acá. Saben que con todo el amor, como yo le digo a Katy, yo veo mi Cata, que nuestros procesos, nuestras lágrimas, nuestras equivocaciones cuenten de algo. Y eso es lo que queremos en este espacio, compartirlo a través de la palabra y decirles al día de hoy, sí se puede, podemos tener relaciones transformadas, podemos tener matrimonios con propósito, podemos tener hijos felices, es posible. No es una vida de cuentas de hadas, es alejado de la perfección, pero cuando Dios está en el centro y cuando somos cordón de tres dobleces, es impresionante lo que se empieza a transformar. Esperamos ser inspiración para ti. Sabes que te amamos muchísimo y cuentas con nosotros. Bye bye. Iba a decir